Bien, este es el personaje que prácticamente veía como, no sé cómo verlo, pero es el personaje que lo consideraba como depresivo o antisocial, pero al final aquí dice Giyu superó a Rengoku como personaje, persona y pilar. Un nombre interesante, y es que sabemos que Rengoku era alguien que luchaba bastante por los demás. Así que ahora veremos cómo es el personaje, cómo ve Café para Sapien a Giyu Tomioka. Pero Giyu superó a Giyu, Rengoku, pero no de la forma que tú crees, porque no pues hablo de no, poder, sino como personaje, persona e persona, incluso pilar. Esto además revela una que injusticia que nunca habías notado y que te explicaré más adelante. en Para el serio. espectador promedio, comparar a Giyu con Rengoku. Bueno, Rengoku es prácticamente el tipo alegre, feliz, apasionado y el estereotipo de un gran héroe. Digamos que Giyu es depresivo, antisocial y algo, o sea, una especie de héroe de solitario, por decirlo así. O se reduce a poder y logros o simplemente es absurdo, porque uno representa la luz inquebrantable, mientras el otro ni siquiera se siente digno de su rango. Pues Entonces, sí, ¿cómo eso es es posible que el triste, lo hombre más del inseguro de la Giyu obra Tomioka. haya superado el legado del guerrero y pilar más perfecto filosóficamente? Bueno, bueno, es muy curioso que lo diga así. Sí, y de hecho me gusta este tema. En este video te explicaré cuál fue el momento exacto, el instante preciso, donde Giyu Tomioka, Pilar del Agua, logró hacer lo que Rengoku jamás pudo, y no volverás a ver a Giyu de la misma manera. Bueno, el personaje de Guillo, a medida que avanzaba la obra, para me iba interesando, me agradaba más. De hecho, llegas a empatizar bien con el propio Guillo Tomioka, y siento que Guillo Tomioka es mejor personaje que Rengoku, en muchos sentidos. O sea, prácticamente siento que Guillo ya había superado a Rengoku. Hay tres ideas que quiero explicar, cada una más profunda e importante que la anterior. La primera es la idea de que Giyu entiende algo que Rengoku nunca pudo aprender. Que, Ambos que, 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 personajes que. se enfrentaron desafíos distintos y curiosamente al mismo rival, Akasa. Pero Pero, ok, aquí estoy interesado. Giyu protegía a los débiles como Rengoku, pero lo hacía para sentir una especie de, para llenar sus pérdidas. un desafío es psicológicamente mucho más complejo que el otro, y es que existe un Ujú. privilegio invisible de ser Rengoku, una idea que casi nadie discute. Es decir, el Pilar de la Llama sí sufrió, perdió a su madre, fue abandonado emocionalmente por su padre y decidió Uy, cargar responsabilidades enormes. Eso no se minimiza. bueno, eso es cierto, pues prácticamente Rengoku logró superar todo eso a base de su propia voluntad. O sea, nunca se quebró ante nada. Da, y siempre fue así, Rengoku. Pero él nunca perdió el sentido de ser quien era, y eso ¿Mm? O sea, sí, Rengoku. marca una enorme diferencia, porque él ¿Mm? nunca se preguntó si merecía ser Pilar, nunca se sintió insuficiente y responde siempre desde su identidad estable. Así, aunque sufra o tenga pérdidas, él siempre sabe quién es, un recurso psicológico gigantesco, pero Vaya. Giyu lucha una guerra completamente distinta. Bueno, aquí es donde me pareció mejor personaje, pues Giyu, yo prácticamente es como por decirlo así, se autodesprecia por ser, o sea, pensando que siempre que sobrevivía pese a que él realmente no se lo merecía, pero realmente se merecía sí, a sobrevivir, porque después de todo, él no tenía la culpa de lo que pasaba.
El pilar del agua no solo pelea contra demonios, sino contra sí mismo. Y eso es muy complicado porque una cosa es tener al enemigo afuera y poder atacarlo, y otra que el enemigo esté dentro de ti y no puedas simplemente cargar contra él. Guillo vive con ideas destructivas, cree que no debería estar vivo, que no merece estar ahí y que ocupa un lugar que no le corresponde. Ok, esto sí que es bastante fuerte. Prácticamente Guillo no se cree merecedor de su título pilar, y es que literalmente eso es lo más triste. Prácticamente él llegó a ser alguien grande a base de sacrificios, lo cual llevó a que se sintiera más como un fracasado. Algo irónico. Pero lo toma para no dejar un vacío y aportar algo, y eso, aunque no destruye su poder físico, sí destruye su identidad. Porque una persona puede soportar enormes cantidades de dolor, pero lo que te rompe no. es perder el significado de uno mismo. Eso Desde siempre esta fue realidad, verdad. Rengoku representa la resistencia y Guillo la reconstrucción, y no son lo mismo. Y Resistir es tener firmeza a pesar de las dificultades. bueno, básicamente Rengoku siempre lo vi como alguien que pese a todas las dificultades, él seguirá adelante. Pero Giyu no. O sea, Giyu prácticamente se, se rompió y trata de reconstruir su vida, o sea, desde cero. Pero lo está haciendo. Pero sí que lo hace bien Giyu Tomioka. Y reconstruirse es rehacer lo que se derrumbó. Nota que la mayoría de héroes clásicos pertenecen a la misma categoría, personajes admirables, pero Guillo tiene que aprender literalmente a existir de nuevo, y esto conecta con una idea muy importante. Al principio te dije que Rengoku nunca tuvo que aprender algo, ¿no? ¿Qué? Pues con lo anterior, ahora podemos comprender que Kyojuro jamás tuvo que descubrir cómo volver a levantarse desde el abismo después de perderse a sí mismo. Bueno, eso sí que está muy duro, pues parece que está dejando a Guillo como alguien que nunca tuvo un vacío emocional, por Que decirlo nunca así. se perdió y Guillo sí. Pues sí, eso Rengoku es lo que me aprendió refiero. a ser fuerte, Guillo tuvo que aprender por qué valía la pena seguir existiendo, algo mucho más elemental y esencial. Ahora, la segunda idea que sigue a continuación va más lejos y profundo. ¿La segunda idea? ¿Cuál es esa segunda idea? Guillo supera el ideal que representa el propio Rengoku. ¿Qué? ¿Por qué? Kyojuro representa algo que a los humanos nos encanta admirar: la coherencia y la certeza. Desde niño, él sabía qué quería ser, sabe qué significa ser fuerte, sabe qué valores defender y sabe el por qué. Tiene el significado y el objetivo de su vida. Así incluso si su padre y mentor se derrumba o falta su referente filosófico, su madre, él permanece esencialmente igual e inmutable incluso si el mundo y las circunstancias intentan doblarlo. Nunca se rompe. Bueno, no, aquí sí prácticamente es lo que lleva a Giyu Tomioka como mejor personaje, pues prácticamente Giyu tiende a tuvo que reconstruirse y mejorar como persona. Todos Al menos deseamos poseer esa estabilidad y pues fuerza sí, psicológica. eso desearíamos Todos muchos. deseamos saber exactamente quiénes somos. Todos deseamos vivir sin contradicciones internas. Todos deseamos tener una brújula moral tan clara que ninguna tormenta pueda desviarnos. Pero Rengoku no es perfecto, solo es sumamente coherente. Sin embargo, se encarna un ideal heroico. Su identidad es como una línea recta. Pero ¿qué ocurre cuando una persona no tiene certeza, pierde su identidad o no sabe quién es? Ahí es donde... Pues sí, ahí es donde entra Giyu Tomioka, su opuesto filosófico. Una persona con identidad estable puede enfrentar tormentas, pero una persona fragmentada no puede soportarlas igual.
Hay una Pues no. diferencia entre luchar contra una tormenta con los pies sobre la tierra y otra sin un suelo bajo de ti que te dé algo de estabilidad. Pues La ahí vida de es lo Giyu más es más doloroso. cercana a la experiencia humana. Pocos viven como Rengoku, y las personas cambiamos, dudamos, fracasamos, cometemos terribles errores y a veces ni sabemos qué queremos. Entonces, en ese momento, podríamos, o sea, Giyu es como el pilar más humano, por decirlo así. Y pues él es el personaje que se ha derrumbado en más de una ocasión. Entonces, ¿por qué Giyu superó el ideal de Rengoku? Ujú. ¿Por qué lo Porque superó? es admirable saber quién eres, pero mucho más reconstruirte desde el abismo cuando has dejado de saberlo. Wow, Rengoku muy inspira porque filosófico. siempre es un héroe, pero Giyu lo supera porque tuvo que aprender a convertirse en uno. ¿Recuerdas que al inicio del video hablé de injusticia? Qué Eso es porque injusticias. Rengoku es admirable y Giyu no. Oh, bueno, bueno, eso es cierto, de cierta manera, porque o sea, Kiyu, o sea, en el primer episodio Kiyu iba a matar a Nezuko sin dudarlo y posiblemente Rengoku también lo hubiese hecho, pero al final del día ambos quieren, iban a, ay, ¿cómo? Ay, ya me perdí. Sí, a ver, Giyu empatizó con Tanjiro por lo de su hermana, y Rengoku no hubiese empatizado, o posiblemente, pero al final del día uno es un héroe, pero en ese momento no hubiese sido uno y Giyu tuvo que aprender a ser héroe, pero fue un héroe cuando dejó viva a Nezuko. Muchos solo lo identifican como el emo, el edgy, pero el camino de Mm, Giyu es mucho más intrincado, complejo y humano. La enseñanza de su vida es más valiosa para muchas personas. Pero ¿qué pasa cuando la inspiración no es suficiente? ¿Qué? ¿La Admirar un inspiración? ideal es fácil, pero convertirse en el ideal es otra historia. Y Giyu es Mm, eso. Piensa en esto. Los ¿Qué? ideales nos elevan, pero paradójicamente pueden aplastarnos, porque ¿Qué? puedes querer ser inquebrantable como Rengoku, tener esa fortaleza, pero piensas a la vez que nunca podrás ser como él, porque justamente es un ideal. Siempre Wow. parece haber una distancia entre tu ideal y quién eres. Bueno, Giyu empieza donde la mayoría vive, porque no lo conocemos como un héroe luminoso. Él tuvo que Pues esforzarse para ser fuerte física y psicológicamente. vaya, o sea, vaya, en serio, me sorprende que Giyu, me sorprende que esté profundizando tanto en Giyu. Y yo, o sea, estos videos son más filosóficos y no me, y vaya sorpresa que me está dando. Y aquí llega la última idea que quiero explicar, la más profunda de todas. ¿Sí? Giyu supera a Rengoku como persona. El pilar de la llama desde pequeño tiene una convicción extraordinaria y muere sabiendo exactamente quién fue siempre. Eso es hermoso, de verdad lo es. Muy Pero Giyu cree hermoso. que no tiene talento de pilar y duda de sus capacidades porque nunca aceptó estar vivo. O sea, la culpa la volvió su identidad. ¿Qué? Se aísla, evita conectar con otros, porque aceptar plenamente su lugar entre los pilares lo obligaría a aceptar que merece vivir y estar ahí. Pero después de hablar ¿Mm? con Tanjiro, durante el arco del entrenamiento Hashira, finalmente comprende que debe dejar de vivir como sustituto si quiere darle sentido a las muertes de Sabito y su hermana. Vaya. Ok, y esto sí que se puso. Ok, eso sí que fue durísimo para Tomioka, pues está diciendo que él se considera un sustituto o un reemplazo de Sabito, lo cual yo nunca lo consideré así. Bueno, yo siempre veía a Sabito como hubiese sido un gran pilar y Tomioka un segundo pilar del agua o algo así. Sí, pero al final del día
si Tomioka no se hubiese desmayado, hubiese también muerto por el demonio de las manos. Es ahí cuando se recupera a sí mismo, el momento en que termina de superar a Rengoku, porque Sí. mientras Kyojuro murió, siendo el hombre que siempre fue, Giyu tuvo que convertirse en alguien nuevo y alcanzar la categoría de Rengoku. Wow. El pilar de la llama nos enseñó a cómo no doblarnos, el cómo ni la muerte detiene el legado, el cómo ni la posibilidad de morir cambia tus convicciones, tus valores, tus principios. Pero Pues Giyu sí, nos eso enseñó es lo cierto. contrario, a cómo vivir y cómo salir del abismo y reconstruirnos antes de obtener la fortaleza psicológica de Rengoku. Vamos, Giyu. La grandeza de Giyu no es que Mm. haya sobrevivido o activado la marca, sino que ¿Sino? en todo ese proceso cambió realmente y se transformó. En la vida a veces estamos cansados, confundidos, con culpa o nos sentimos derrotados e insuficientes. Eso es común y normal. Y aunque los sí. ideales puedan inspirarnos, es el proceso y voluntad de reconstruirnos lo que nos salva. Escucha bien esto. ¿Qué Nunca dejes dices? que tus peores momentos definan quién eres. No midas tu valor por cuántas veces evitaste caer. Mídelo por las veces que encontraste una razón y lograste levantarte. Sígueme en mi canal Café para Ay. Actívate, regálame un like. Bueno, no, cada vez más. O sea, Giyu Tomioka tiene un arco bastante más interesante. Siento que el arco de Giyu sí se merecía una gran narrativa y sí que lo pusieron. Pero, y es que entre mi top de pilares estaría entre Iguro Banai. A ver, Iguro Banai. A ver, ¿cuál más? Podría decirse que Tomioka, Tokito Muichiro, siendo esos tres mis favoritos, pues ya. Pues al final del día, los tres tienen arcos increíbles. Sus historias son muy buenas. Pero bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Y nos vemos. Y deja tu comentario. Adiós. Juntos passeamos nas ruas, sem penos na praia, a ver o pôr do sol.